Buenas tardes, una nueva edición de Grano del Sistema. En todos los textos se encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee, en los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Grano del Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En el canal de Telegram, el Grano del Sistema TV, van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que quieren compartir videos más breves. Es impresionante la información que hay. Yo no sé cuánto va a durar esto. El terrible asesinato de la niñita Uma, el gobierno debe derivarlo hacia un asalto al voleo que salió mal. De no ser así, estamos ante un hecho gravísimo, porque estaríamos ante un tremendo mensaje hacia el poder. A ver si se entiende. Esto no tiene nada que ver con lo que le aconteció a esa niña ni con el castigo más severo a los responsables. Si se atenta contra un funcionario, se reemplaza y la preocupación corre sobre el resto de los funcionarios. Pero si se comete contra la hija de un custodio, el pánico corre en todas las fuerzas de seguridad, que pueden considerarse involucradas. De ser así, estaríamos ante el golpe perfecto de un grupo que sabe hacer las cosas. Algo a este comentario, ya que las primeras reacciones tanto de Patricia Burri como de Javier Milei, queriendo aprovechar el hecho políticamente, más que tranquilidad trajo zozobra. Lo subnubiló y con nada taparon el bosque, los que muestran que actúan por impulsos y no con la cabeza. Viendo los primeros pasos de la investigación, me quedan dudas que no detengan perejiles. Es más, no son pocos los que sospechan por la fecha del asesinato y la puntería. Y ya se habla de una venganza por una extradición a Ecuador realizada hace poco tiempo. Para comentar el acto del miércoles 24 hay que dejar en claro un par de cosas. Lo primero es que al ser un acto convocado por la CGT, la clase media no iba a concurrir a ver en un palco a la dirigencia sindical y la cúpula del kirchnerismo. De los que salieron a cacerolear a los 10 días de asumido Milei, muy pocos fueron al Congreso del miércoles. Tampoco se vio a la izquierda que se subió al caballo de los cacerolazos al día siguiente, pues siempre defenestró a la dirigencia sindical. Otro hecho a tener en cuenta es que este gobierno no tiene límites a la hora de coartar los derechos. Las amenazas proferidas a quienes iban a concurrir, sabiendo que no les tiembla el pulso a la hora de echar gente, es una de las peores situaciones económicas, no tuvo límite. Ningún gobierno desde 1983 hizo algo similar. Y se dan contrasentidos insólitos. Según su propio protocolo, no se puede cortar el tránsito vehicular. Entonces el puente Pueyrredón lo corta la misma policía. Lo que significa que el tema no era la circulación vehicular, sino que no concurran al acto. Y esto quedó comprobado cuando quisieron cruzar por el puente viejo y en un rápido operativo de gendarmería fue bloqueado. Otro abuso fue el secuestro de micros en los accesos a la ciudad. Sería interesante conocer cuál fue el motivo o la infracción cometida. Aparentemente el solo hecho de concurrir al acto, es decir, violar el derecho constitucional a manifestarse. Todo esto es muy grave y la población debería tomar nota para los momentos que se vienen en nuestro país. Lo del miércoles fue solo el comienzo de la resistencia y ante un acto pacífico se mueven así, a prepararse cuando las papas quemen con otra devaluación y las supertarifas aplicadas. Un amigo de Italia me hacía el siguiente comentario, y ténganlo en cuenta. Cuando comience la represión en serio, observen qué idioma hablan los represores y las armas que usan. En un país que a partir de ahora es utilizado como un experimento social, con un presidente que responde a otra bandera y a otros intereses, lo peor es posible. Así todo, el acto fue bastante numeroso. No sé de quién era el drone que volaba por la zona, pero fue muy ilustrativo. Fui tomando capturas de pantalla y luego insertarlas en el Google Maps midiendo distancias.
con la media de 4 personas por metro cuadrado cerca del palco, 3 en el resto de la plaza, la Avenida de Mayo, parte de las transversales y algunas paralelas, el cálculo me dio 150.000 personas como mínimo, quizá un poquito más. No es poco en un día laborable de enero, teniendo en cuenta que la gente está de vacaciones. Si no están en la costa, estarán en su casa. Es difícil movilizarse con tantas amenazas. Un hecho ilustrativo a tener en cuenta fueron manifestaciones muy numerosas en el interior. Si observamos, por ejemplo, que Rosario es 11 veces más chica que Buenos Aires y Mar del Plata 20 veces, la manifestación proporcionalmente fue más numerosa. Y allí no estaba la presión de un palco kirchnerista. Unos días antes, el 21, ya se había dado una señal en la... El gobierno lo ninguneó públicamente, aunque el hecho de postergar el debate en diputados de la ley significa que acusaron el golpe. Los alcahuetes que salieron a decir que había 20.000 o 40.000 y que el resto no fue porque estaban con ellos, les digo que si se lo creen en serio, su caída será más rápido, porque lo peor que le puede pasar a un gobierno es vivir alejado de la realidad. El Presto, que tiene tanta difusión y es la voz de Milei, en un video dijo que el acto fue un fracaso porque de 21 millones de trabajadores solo fueron 40.000. Dos cosas, muchacho. Aprendí a calcular y no te dejé llevar por el coro oficialista. Milei sacó 14.500.000 votos. El día que asumió fue feriado y nadie condicionó o amenazó con la concurrencia del acto. Estaba en su mejor momento, sin haberse desgastado, y no había más de 5.000 personas. Observa las dos plazas. Si había 40.000 el miércoles, ¿cuántos eran el día de la Asunción? Un hecho al margen, se debería informar el costo de este operativo inútil, que califica a Patricia Bullrich. Es importante saberlo, porque ante cualquier reclamo la respuesta es no hay plata. Y si no hay plata para los comedores, menos para esto. Y por si fuera poco, Naciones Unidas le dijo a Patricia Bullrich que su protocolo antimarchas es ilegal. Lo conocido el miércoles es el comienzo. Aún no llegaron los grandes aumentos de los servicios, las prepagas y los colegios en marzo. Y a medida que la inflación siga haciendo estragos con ingresos congelados, también debemos tener en cuenta qué va a acontecer cuando Milei perciba que su DNU y su ley ómnibus solo pasan con muchas reformas y otras directamente no pasan. El jueves, luego del acto, el vocero Adorni siguió diciendo que no se negocia nada. A pesar de que hay informaciones de una reunión de Milei el domingo a la tarde con Francos y Martín Menem, quienes le informaron que no saben si la ley y el decreto van a ser aprobados. A los gritos, Milei les dijo
que ofrezcan más dinero y cargos. Y dijo textual refiriéndose a los gobernadores, los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos. La nueva política, apriete al palo. Milei pidió la renuncia al ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. La versión oficial por filtrar datos de la reunión de gabinete. Lo real fue por una cuestión de intereses dentro del grupo de Urnequian. De los funcionarios que acudieron a informar en comisión de diputados, Ferraro fue el que más defendió el DNU, el más obsecuente con Milei. Esto demuestra que el presidente ya no gobierna. Y una muestra de ello lo dio Caputo el viernes en su mensaje por la tarde, reculando con partes del DNU. En las próximas horas, Milei va a echar a Fernando Sereneldini, secretario de Medios, tras culparlo de ser uno de los que filtran información. A los gritos lo trató de traidor y filtrar información muy sensible. La interna del gobierno es caótica. También suena que quiere echar a Franco y a Martín Menem. Esto está terminado. El final está cerca. Algo realmente inadmisible es el apriete de Caputo a los gobernadores, que si les sancionaban las leyes quitaban partidas. Pregunto, ¿con actitudes como esa piensan que le pueden otorgar facultades extraordinarias? Reitero, el miércoles comienza el proceso. Personas muy cercanas a Milei acaban de decir que lo ven muy mal, muy presionado y que no estaría aguantando esta presión. Por las noches no duerme y la gran movilización a nivel país lo desestabilizó y lo tuvieron que dopar. Tiene miedo que en poco tiempo renuncie. El miércoles se juntaron en un departamento de Recoleta para seguir comprando voluntades y se vote el DNU. La reunión fue organizada por empresarios quienes se vieron a Schwarzenegger. Al lugar también llegó Pichetto, que casi termina las piñas con Schwarzenegger. Mauricio Macri y Patricia Burri creen que a finales de febrero o marzo va a estallar una crisis social similar al 2001, donde Milei se verá obligado a cambiar el gabinete. Macri se prepara para poner toda su gente, incluido correr a Milei, y que asuma Villarroel. Si creen que esta transición es pacífica, viven en otro lado. Y en otro bloque hago un comentario al respecto. De lo que se dijo en el palco es inútil hablar, en función de los oradores. Si la alternativa pasa por Moyano, Daer o Rossi, estamos en el horno y con papas. Solo sirve para demostrar que existe un descontento. Uno de los graves problemas es que la oposición no tiene un líder aglutinante. Aunque sostengo que no es el momento de aparecer, lo tiran abajo con 3 tapas de Clarín. En muchas ciudades del mundo se hicieron actos contra Milei. El de París fue muy singular, en especial por un orador francés que parece conocer las profecías de Parravicini, pues dijo que lo que le están haciendo a la Argentina es un plan piloto que después aplicará en todo el mundo, y resaltó la lucha y resistencia del pueblo argentino. Hace unos días, reunido con algunos amigos, me decían que el presidente puede tener problemas de conducta, pero sabe muy bien lo que hace, que no hay que disculparlo porque es igual de perverso que los anteriores. Le está haciendo pagar el ajuste a los jubilados, a ver si lo entendemos. A cobrar en enero lo mismo que en diciembre, le cagaron el 30%. Y si el ajuste con inflación corre a partir de abril, significa que para mayo, cuando cobren con el nuevo sistema, le habrán cagado el 50 o el 60%. Eso es nada menos que un punto del déficit del PBI. Al mismo tiempo, bajó los impuestos a los que más tienen y quiere establecer el de ganancias a personal en relación de dependencia. Pero también conversando con mujeres que trabajan en supermercados, les pagan sueldo de 220.000 pesos. Y nadie se pone colorado. Para estos cipayos el pueblo es la casta, y se lo muestran a la cara descubierta, y si lo cierran con represión retrocedemos 48 años. La semana pasada, Victoria Villarroel recordó el copamiento de la Tablada. Se queja de la memoria selectiva de los otros, pero obvia la suya. Ni una sola palabra acerca de que Alberto Leuco, periodista de Clarín, que como no agrede al gobierno y es uno de los baluartes contra Cristina, fue uno de los ideólogos del copamiento. Pero además demostrando un gran valor personal, huyó como una rata dejando que fusilen a sus compañeros.
Se levantó contra la democracia y hoy critica a quienes van a protestar. Victoria, criticaste a los guerrilleros y de este no dijiste absolutamente nada. Pero esa no fue la única omisión. Tampoco hizo una mención de su sospechosa participación del ministro del Interior de Alfonsín, el Coti Nosiglia, denunciado por varios, entre ellos el mismo Menem, como uno de los ideólogos de lo acontecido en la tablada. No sea cosa que se ofendan sus aliados políticos cuando hay que votar el DNU. No te diferencias en nada. Pudiste haber ido a recordar los 50 años del ataque al cuartel de Azul el 19 de enero. Ahí las cosas estaban mucho más claras. Elegiste la tablada, que tiene muchos claros oscuros de ambos lados. La traición y entrega de los guerrilleros con Jorge Baños a la cabeza, la huida sospechosa de un cuartel rodeado por 3.500 efectivos de Barragán Merlo y Leuco, tortura, fusilamiento, desaparición de detenidos, la extraña muerte de los conscriptos y los policías, y sobre todo cualquier cantidad de mentira cuando se recuperó el cuartel. De eso silencio de radio. Y no se excusa que el copamiento de la tablada se realizó contra un gobierno constitucional, porque el de Azul también lo fue. A Victoria no pocas las veces cercana a Macri en una maniobra contra Milei. Me parece que ella no hace una buena lectura de la realidad. Se quedó en el tiempo y en el relato oficial que se hizo trizas en el juicio a las juntas y en investigaciones posteriores donde quedó comprobado la complicidad de la cúpula militar con Montoneros. Es decir, con la cueva de traidores que entregaron a sus compañeros. Existen militares sin juicio, es cierto. ¿Le cuestionaron alguna vez a sus jefes por qué hay tantos montoneros sueltos? ¿Se lo preguntó Victoria? Los militares que yo conozco, ninguno se lo preguntó. ¿Cómo ella comulga su discurso cuando tiene una ministra guerrillera al lado? ¿Sabes una cosa, Victoria? Por la vida podés transitar con cualquier ideología, pero no podés caminar sin coherencia. A esta altura de los acontecimientos, con toda el agua que corrió bajo el puente, si tomamos la cifra de desaparecidos de la CONADEP, 8.700, más o menos el doble de las Fuerzas Armadas Subversivas. Lo dije varias veces, 5.000 o más no eran de armas llevar. Si sumamos los montoneros sobrevivientes, que no fueron pocos, ¿quiénes fueron los desaparecidos? Mucho perejil suelto, venganzas personales, dirigentes gremiales molestos, robo de bienes, lo he comentado en un programa acá. Los militares que no conocían esto ni el plan en detalle, ¿fueron otros perejiles? En el juicio a las juntas, a los jerarcas lo tenían contra las cuerdas y no dijeron nada. Silencio de radio o amenazas a familiares de los verdaderos ideólogos. Los de siempre, los de ayer y los de hoy, los que manejan las industrias de la guerra y las finanzas. Hoy, después de un lavado de cabeza de 40 años, a las nuevas generaciones no le entra el discurso pro-militar. Ella tendría menos apoyos que Milei. Puede parecer una anécdota, pero si Victoria reemplaza a Milei, esto le juega en contra. El escándalo del dictamen Blue de la ley Ómnibus, que sigue reescribiéndose horas después de haber sido votado por el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, amenaza con llevarse puesta la sanción de la ley que el presidente Milei considera clave para encarrilar su gobierno. Es la Banelco de Milei, afirmó un diputado de los bloques aliados, al tanto de los costados más oscuros de la supuesta firma del dictamen. El dictamen se aprobó con el voto de 55 diputados a las 1:39 de la madrugada de ese miércoles. En rigor se continuó escribiendo a lo largo del día, pero fuera del Congreso. Se trata de una acción completamente irregular que, según diputados con años en la Cámara Baja, constituye un delito. La reunión para reescribir el dictamen se concretó en el departamento que tiene Cristian Carán en La Recoleta. Carán es el actual secretario del bloque de diputados libertarios, a quienes trata de ordenar a través del chat que comparten. Se trata de un viejo conocido de la política porteña, que llegó a ser el vicepresidente de la legislatura y se retiró de la política en medio de un escándalo por miles de nombramientos, que hasta le valió una acusación directa de Raúl Alfonsín.
¿De dónde vienen? Entonces, todos siempre son los mismos, ¿eh? Se retiró de la política, pero no de los negocios, y con un capital inesperado inauguró por entonces impactante local Madero Tango en Puerto Madero. Ahora Calán se recicló como libertario y puso la casa para que fuera el ámbito institucional de los jefes de bloques aliados. Miguel Pichetto, Rodrigo Velardedo y Cristian Ritondo, junto a un grupo de diputados elegidos a dedo, se reunieron para reescribir el dictamen ya votado, que según fuentes al tanto de lo ocurrido, terminó ingresando al Congreso a las 15 horas de este miércoles, es decir, 14 horas después de votado. Cuando se reveló el encuentro en el departamento de Recoleta, voceros de los bloques involucrados argumentaron que en efecto se estaba escribiendo un nuevo dictamen, pero que serviría como hoja de ruta para la sesión, pero que de ninguna manera se estaba cambiando el votado. La explicación buscó contener el escándalo legal que representa el cambio del texto de una norma votada. El dictamen es un documento público. Además de constituir una violación de la representación popular, porque unos pocos cambian a posteriori lo votado por muchos otros. Por eso, en la mañana de este miércoles, nadie en el Congreso tenía el dictamen definitivo y circulaban varios borradores con distintos articulados. Regulaciones claves sobre zonas frías, biocombustibles, retenciones a productos regionales, pesca y otros aspectos importantes de la norma siguieron cambiando durante el día, a ritmo de los distintos lobbies que operaban sobre el departamento de la Recoleta. La reunión así se desbarranca cuando llegó Pichetto al departamento y vio sentado a Sturzenegger. Si este tarado está acá, yo me voy, amenazó el diputado. En la desprolija reunión entraban y salían algunos pocos diputados convocados especialmente. Fue el caso de la ex macrista Silvia Los Penato o la radical Pamela Verasay, acercada por De Loredo. Más viva, Soledad Carrizo fue convocada y vio algo que no le gustó, porque al final no apareció por el departamento. No es la primera vez que la sombra de la Banelco cruza esta ley. En la primera tanda de negociaciones trajeron un pequeño escándalo, mientras los diputados supuestamente debatían los cambios en el plenario de comisiones. De Loredo y enviados del gobierno como Santiago Caputo negociaban el contenido de la ley en el Hotel Savoy. Esto fue denunciado en el plenario por el peronista Germán Martínez y hasta hubo versiones de acuerdos económicos y de cargos. Pero el escándalo no pasó a mayores. La situación de confirmarse pone en riesgo todo el tratamiento de la ley. La situación es de tal gravedad institucional que este miércoles por la noche la coalición cívica analizaba detenidamente, en diálogo con Lilita Carrió, presentó una denuncia penal. Ya aparte presentó una a la abogada Ventura, creo que fue. Lo más grave es que el caos en que se maneja el gobierno de Milei es de tal magnitud y tan permeable a los lobbies que operan para meter y sacar artículos que, según afirmaron fuentes al tanto de la situación, todavía no está cerrado el dictamen definitivo. Es un escándalo tremendo, muy similar al de Chacho Álvarez con la Banelco. Esto creo que es inédito, al menos nunca lo escuché. Han Harab, representante regional para América del Sur de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, envió una solicitud a los titulares de las 3 comisiones que conforman el plenario que se encuentran debatiendo la ley de ómnibus. La oficina reconoce un espacio clave de diálogo y análisis de la que están llevando a cabo estos días y en tal sentido quisiéramos presentar la perspectiva que emana de nuestro mandato. Esto es de las obligaciones y estándares internacionales de los derechos humanos y expone el documento. Semejante intromisión en los asuntos internos deriva de la reforma ilegal de la Constitución de 1994, cuando coloca los tratados firmados por Argentina al mismo nivel de la Carta Magna. Algún día entenderán cuando digo que la única forma de comenzar a cambiar algo es anular por ilegales las 2 últimas reformas constitucionales. Es muy difícil siquiera pensarlo cuando me dice que soy un peronista recalcitrante por el solo hecho de mencionarlo. Lo que viene a comprobar que el mayor enemigo de nuestro país es el grado de colonización mental en la que está sumida la casi totalidad de la población. No podemos ser independientes políticamente si no lo somos mentalmente. Ahora bien, cuando esos pactos no son respetados,
pero no les conviene al sistema, violín en bolsa. Bueno, gente querida, ¿cómo les va? Hoy es lunes 22 de enero del año 2024. El 30 de noviembre del año 2023, el jueves 30 de noviembre del año pasado, yo hice una serie de videitos, una serie cortita, que ahora lo continúo, Mensaje al Pueblo Argentino, y en donde hablaba un poquito de los tratados internacionales de rango constitucional y explicaba que permanentemente las 5 castas, la jurídica, la política, la mediática, la sindical y la empresarial de los grandes empresarios, los habían violado. Y que ninguno los iba a respetar. Y que que venía, este nuevo presidente, era el peor, que menos los iba a respetar. Bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo no soy profeta, pero simplemente, gracias a Dios y al Espíritu Santo, uno analiza la realidad objetivamente. Les voy a comentar acerca de 2 pactos que son, les mencioné muchos en aquella ocasión, o sea, los 13 pactos que tienen rango constitucional. Ahora voy a hablar de 2, bien cortitos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Ley 23.313, sancionada el 17 de abril de 1986 y promulgada el 6 de mayo de 1986, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la misma ley en la misma fecha y promulgado en la misma fecha. Estos 2 pactos son complementarios entre sí y son muy importantes conocerlos y aplicarlos. ¿Por qué? Porque esto le da a todo el pueblo argentino derecho sobre todos los recursos naturales y todas las riquezas de su territorio. Y además obliga a quienes gobiernan y a quienes cumplen funciones públicas a cumplirlos. Bueno, gente querida, ¿cómo les va? Seguimos con esta serie que habíamos empezado el 30 de noviembre del año pasado. Hoy es lunes 22 de enero del año 2024. Estamos hablando de tratados internacionales con rango constitucional, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Y ahora vamos a hablar de una convención que es muy importante, que es la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Esto es muy importante porque les voy a leer una parte de ese texto. En esta convención dice que los Estados partes en la presente convención, considerando que de conformidad con los principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas, el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Y por lo tanto, en cualquier país, territorio o lo que sea, ¿verdad? Bien. Y en el artículo 1, en la parte 1, eso era la introducción. Dice, a los efectos de la presente convención se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, escuchen bien lo que dice, ¿no? O se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón, basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Esto es muy importante porque las amenazas que hacen los políticos permanentemente, que le van a quitar derechos a la gente, como ha hecho especialmente este tipo que está ahora, ¿no es cierto? O los empresarios que los van a echar, los empresarios que los ponen en negro a los trabajadores, los trabajadores mafiosos que amenazan a los buenos empresarios y a los buenos patrones. Todo está comprendido en esta convención y no se aplica. Y esta convención también prohíbe en forma evidente los embargos y los desalojos. Y prohíbe también los cortes de los servicios, porque los cortes de los servicios son trato degradante, son trato inhumano y hasta puede ser cruel, porque si usted tiene una persona electroconectada y le cortan la energía eléctrica, le cortan los teléfonos y tiene un enfermo grave en su casa,
es un trato inhumano y cruel. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida es que el pueblo argentino se haga cargo de todo lo que le corresponde, de todo lo que le pertenece. Básicamente la política se basa en un concepto muy simple. Los partidos de supuesta izquierda nacionalizan, roban empresas o la nacionalizan con los dineros de los contribuyentes o deudas a cargo de los mismos. Y empresas donde colocan a sus familiares y amigos y con ello arruinan el país. Entonces, votamos a los partidos de derecha que privatizan esas empresas y se las regalan a sus amigos, que las explotan al máximo en oligopolios sustentados con leyes a medidas en contra del bien común. Entonces nos indignamos mucho y volvemos a votar a los primeros. Ese es el ciclo. Eso sí, para que esto funcione es importante que la gente vote y que haya cambios de poder para que el aire se limpie. Si no, se acabarían las empresas que unos nacionalizan y otros privatizan. En una frase, el círculo virtuoso de la democracia consiste en que la izquierda construya empresas deficitarias o las expropie durante 4 años, con nuestro dinero, para que la derecha se las regale a sus amigos los otros siguientes 4. Y este fenómeno lo hemos definido como el maravilloso concepto de la alternancia. Para mucha gente que no conoce el tema, es bueno aclarar qué es el Fondo de Sustentabilidad del ANSES, que quieren pasar al Banco Central. Cuando se estatiza el sistema de jubilación privada, las famosas AFJP, las empresas tenían inversiones hechas en la bolsa. Por lo tanto, el gobierno se encuentra que es socio de muchas empresas, de la más grande de la Argentina. Para los propietarios de esas empresas, siempre fue un anhelo importante recuperar esas acciones, si es posible, a muy bajo costo, a mucho menos de su valor de mercado. De hecho, durante el gobierno de Macri, Roca de Techín le propuso que haga una licitación amañada por la cual él hacía 3 ofertas para manejar la licitación y quedársela por 2 pesos. Ahora vuelven a la carga, pero no de forma individual, sino de modo general. Estamos delante de unos mayores negociados de las últimas décadas. Estamos hablando que en noviembre de 2023 alcanzó el mayor valor de la historia, con 76.000 millones de dólares, lo que significa un aumento del 117% respecto del mismo mes de 2019, con un 68% de títulos públicos nacionales. El gobierno confirmó que busca liquidar el fondo del ANSES y lo evaluó en 5.500 millones. El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, reconoció ante los diputados que mantendrán en la ley ómnibus la disolución del Fondo Garantía, el mayor saqueo de la historia. Después de esto no hable más de los kirchneristas. El que más está insistiendo es el gobernador de Córdoba, porque quiere que le paguen la deuda que tiene el Estado Nacional con la Caja Cordobesa. Y la verdad es que esa deuda nace de un pedido de la Sota cuando era gobernador a Cristina cuando era presidente, hace muchos años, que se hiciera cargo del déficit de la Caja Cordobesa. Déficit creado por el descontrol provincial al extremo de que jubilados ganaban más que los activos. El gobierno nacional le pidió a cambio modificaciones y ajustes en la provincia. Como los ajustes nunca se hicieron, no le enviaron el dinero, y eso es lo que reclaman ahora. Vamos calentando el ambiente. El gobierno cortó con la ayuda a comedores populares y parroquias. Liquidaron lo que tenían algunas parroquias y no entregaron nada más. Se calcula que se puede abastecer la demanda hasta poco menos de un mes. El presidente de Argentina calificó al primer mandatario de Colombia, Gustavo Petro, como un comunista asesino que está hundiendo Colombia. Petro llama a consulta a su embajador de Argentina, Camilo Romero, tras insultos de Milei. El gobierno de Colombia rechaza enérgicamente esta declaración que atenta contra la honra del primer mandatario, quien ha sido elegido de manera democrática y legítima. Las palabras del presidente Milei desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido Colombia y Argentina y que se han reforzado a lo largo de 2 siglos.
expresaron. Un elefante en un bazar. Rompe la tradición de no injerencia en los asuntos internos de otros países. Y aparte, ¿se dan cuenta cómo todo gira alrededor del anticomunismo? Alberto Fernández fue filmado a la entrada del barrio privado de Pozuelo del Alarcón, al norte de Madrid, cargando combustible en un Mercedes-Benz nuevo de $120.000. La casa más barata en la zona de Pozuelo donde vive vale $2 millones y no se permiten alquileres, solo propietarios pueden vivir allí. Me fui sin un centavo, dijo. Firma al presidente de Argentina, Alberto Fernández, abriendo una cuenta en un banco de Madrid. ¿Y por qué ahí no lo puedo actualizar? Pero sí. Ojo con esto, ¿eh? Las cerealeras son todas extranjeras. La brecha cambiaria que se profundiza con el correr de los días y que amenaza al gabinete económico a una nueva devaluación, abrió un conflicto entre los productores agropecuarios y las grandes cerealeras que obligó a la Sociedad Rural de Rosario a emitir un comunicado reclamando la unificación del dólar. Según denunció la entidad, mientras que los agroexportadores liquidan granos al valor del dólar financiero, los productores reciben el equivalente a dólar oficial, a una brecha de más de 400 pesos por dólar, generando enriquecimiento de exportadores de granos en detrimento de los productores. Por eso, desde la Sociedad Rural, acompañada por la Asociación de Acopiadores de Rosario, solicitaron la unificación del tipo de cambio y no estas distorsiones que perjudican gravemente al productor. Paralelamente a eso, la relación entre el gobierno y las cerealeras está rota. Siéntelo con el Ejecutivo, los agroexportadores apelan a la oposición parlamentaria para bloquear la suba de retenciones contempladas por la ley ómnibus. Ya se terminó. Apretando el lobby sirve. Mientras tanto, retiene la liquidación de divisas. El ritmo de compra diaria del Banco Central se redujo significativamente. De los 300 millones que ingresaron por día tras el impulso de la devaluación, el Banco Central adquirió este lunes 73 millones. ¿Vio el apriete a Caputo cómo sirvió? La suba de impuestos que proponen en la ley va en contra de lo que prometieron los libertarios durante la campaña. No existe diálogo posible con aquellos que nos mintieron en la cara. Por eso todas las cadenas de agro estamos trabajando con los bloques opositores en el Congreso. Con el Ejecutivo no hay diálogo. La relación está pasando por su peor momento, dijeron desde una de las entidades agrarias. Además de la suba de la retención, las cerealeras están enfurecidas con el Bopreal. Nos abrocharon con este bono con soja importada que lo pagamos con la cobranza. Esto quiere decir que compran bonos con dólar exportador. Una locura, dijo una fuente de las cerealeras que advirtió que se va a judicializar esta situación. El gobierno estaba feliz saltando porque vendió $2.000 millones de Boreal. El enojo de los agroexportadores y la decisión de no liquidar divisas complica más el programa económico de Encara Caputo. Por eso salió a hablar ayer. Lo cierto es que el derrotero en la gestión de Caputo colabora mucho con ese sentido. Luego de chocarse con la pared en Wall Street en la previa de asumir al cargo, cuando le había prometido a Milei que conseguiría $30.000 millones de fondos de inversión para desarmar las famosas bombas del ELIC, se enfrentó al rechazo del Fondo Monetario que le avisó que se olvide de los 10.000 millones de fondos extra que estaban pidiendo. Y como el gobierno de Milei dinamitó la relación con China, clausuró también la ampliación de financiamiento de swap de moneda para contar con yuanes convertibles a dólares. Durante años no dijeron nada cuando el dólar oficial estaba a 350 pesos. Ahora se abrió la caja de Pandora con un gobierno que solo busca joder a la gente. El histórico sujeto que tenemos como presidente de la nación hace uso de la mentira de manera constante para hacerle creer a los que solo consumen sus furias desatadas que lo que dice es una verdad inconcusa. Los tontos que lo siguen, los que tienen el poder real y lo utilizan, y esa variada muchedumbre de estúpidos que solo consumen lo que tiran los medios genuflexos, los trolls asalariados y las redes ensobradas, no van a ponerse a leer obras serias y rigurosas, investigar datos o por lo menos utilizar los recursos de internet para verificar tanto disparate que hay que oírle.
Solo quiero apuntar a una de esas descomunales mentiras que no resisten el menor análisis y tienen que ver con su repetido mantra: la decadencia argentina comenzó hace 100 años. Y el analfabeto de Macri se había atrevido a tanto, pero para Milei no existen límites a sus delirios, que la realidad y estos datos desmienten a cada paso. Recuerdo que las fuentes están con los textos. Vamos a los hechos. Según el mentiroso Milei, la decadencia comenzó en 1923, presidencia de Marcelo T. de Alvear. Y para poner en evidencia cómo hace un cultivo de la falacia, voy a poner el ejemplo de lo que hicieron dos próceres de la Argentina, el general Enrique Mosconi y el ingeniero Ricardo Silveira. El general Mosconi fue nombrado por Alvear al frente de YPF. Y allí comenzó una importante labor de desarrollo de la petrolera estatal, teniendo que enfrentarse con los TRUS y nada menos que con la Standard Oil, la más importante del mundo de los hidrocarburos. El único aporte hecho por el Estado durante la presidencia de Roque Sáenz Peña fue de un poco más de 8 millones de pesos, y a partir de allí YPF fue creciendo de manera indetenible, a pesar de todas las trampas de la Standard y las instrucciones opuestas por el régimen conservador, siendo ejemplo relevante lo ocurrido en Salta por corruptas administraciones que pretendieron beneficiar a la petrolera norteamericana. Después del golpe de 1930, que significó el alojamiento de Mosconi en 1932, fue designado al frente de YPF el ingeniero Ricardo Silveira, que no solo continuó la labor de Mosconi, sino que llevó a la petrolera estatal a convertirse en una de las empresas más importantes del mundo. A su imagen y semejanza se construyeron ICBC de Bolivia, ANCAP de Uruguay, Petrobras de Brasil y Pemex de México. Ricardo Silveira fue ferviente defensor de la compañía estatal y también debió enfrentarse con los TRUS y con la Standard, a la que casi consigue echar de la Argentina, y también con prominentes personajes conservadores como Robustiano Patrón Costas, a quien solo le interesaban los negocios, la actividad privada y no el desarrollo de la nación. Para sintetizar, la producción de petróleo creció desde los 349.000 metros cúbicos en 1922 a 827.000 en 1930, cuando renunció Mosconi. Y de 1932 a 1943 pasó de 902.000 a 2.700.000 metros cúbicos. En un informe del año 1940 sobre la destilería de La Plata, Silveira enfatizaba que se elaboraban 5.000 metros cúbicos diarios de petróleo crudo, que en ese año se habían producido 337 millones de litros de nafta. Y cuando en 1926 solo se producía nafta, queroseno, fuel oil, en ese año se producían 158 subproductos, incluyendo combustibles gaseosos y líquidos, aceite y lubricante de todas las características, parafina, asfalto, solventes para usos industriales e insecticidas, además de aeronaftas y otros productos. Se contaba con 154 tanques de almacenamiento de 227.000 metros cúbicos de capacidad. Esa transformación de la destilería en los años de la gestión de Silveira la habían llevado a fabricación de envases de hojalata con una producción media de 1.700.000 unidades de diverso tamaño. Como una muestra de que el trabajo de YPF no se limitaba a la explotación petrolera, había una acción social que contemplaba amplio vestuario con cómodos baños para los obreros, comedores para empleados y los obreros que allí trabajaban, y un club social con salones para biblioteca, jardín de infantes, juegos de niños, pileta de natación, cancha de tenis, pelota, etc. Para contar con las comodidades inherentes al trabajo desarrollado y evitar viajes del personal que eran imprescindibles, se construyeron 3 barrios de obreros, empleados y personal superior que totalizaban 125 confortables chalets solamente en Comodoro Rivadavia. Además de lo señalado anteriormente, YPF tenía en el año 1942 12.000 obreros trabajando en Comodoro Rivadavia, Plaza Winkle, la destilería de La Plata y las otras. Pero además había personal de los barcos, la planta de almacenaje, transporte, distribución y venta, lo que significaba una gran generación de empleo. Con gran profesionalismo la compañía seguía expandiéndose, desarrollando todos aquellos lugares donde la explotación de petróleo se había convertido en una de las grandes fuentes de riqueza de la nación, además de mostrar su desarrollo aún con los precios bajos que caracterizaban la venta de sus productos, ya que YPF fue la que llevó los precios más bajos del mercado de combustibles.
Donde la compañía se instalaba para explorar y explotar el petróleo, surgían escuelas, centros de atención hospitalaria, viviendas para el personal, ya que el objeto de lucro propio de las empresas privadas había sido sustituido por una concesión diferente de lo que debía ser una empresa pública. Durante esos 10 años el gobierno llegó a sacar más de 10 millones de pesos de las ganancias de la empresa, trasladándolas a rentas generales, aparte del impuesto que pagaba YPF, que llegó a aportar al Estado más de 35 millones de pesos de esa época, ¿no? Se llevaron a cabo importantes obras para agrandar la desfilería de La Plata, que era la 10ª más importante del mundo. Se construyó la desfilería de Luján de Cuyo en Mendoza, de Chachapoyas en Salta, la de San Lorenzo en Santa Fe. Se construyó el edificio de YPF en Diagonal Norte, que fue proyectado por la Dirección Técnica de la Petrolera, a cargo del ingeniero Eduardo Sauvidet. Se construyó la planta de lubricantes a partir de 1932, logrando que en 1937 comenzara a funcionar una unidad combinada, compuesta por las plantas de topping, cracking y polimerización. Por entonces el procesamiento anual alcanzó a 1.400.000 metros cúbicos de petróleo y 380.000 metros cúbicos de producción de nafta, lo que mostraba el notable impulso que Silveira diera a la petrolera estatal. Ninguna de las empresas extranjeras, a pesar de haber contado con ingentes recursos, no lograron ni remotamente lo conseguido por YPF en esos años. Las ganancias que generó el Estado fueron enormes. Esa enorme labor de años que continuó en medio de muchas dificultades políticas fue sepultada definitivamente por Carlos Menem, el presidente que admira el mentiroso Milei. Primero desreguló la actividad petrolera, luego convirtió YPF en una sociedad anónima y terminó con su privatización definitiva, contando con el apoyo restricto del matrimonio Kirchner. Esto que acabo de contar muy apretadamente surge de evidencias irrefutables y no de leyendas incomprobables a lo que son tan afectos a los tontos y letrados a quien Javier Milei deslumbra. Contundente. La compañía israelí Navitas Petroleum LP y la británica Rockhopper Exploration inician este año ilegal e ilegítimamente las perforaciones dentro de la fase de explotación petrolera en las Islas Malvinas Argentinas. Según el plan de trabajo se realizarán 23 pozos con un gasto de inversión de $8 por barril y un costo operativo inferior a $17 por barril, alcanzando hasta 55.000 barriles de petróleo por día, durante aproximadamente 8 años. Mientras tanto, los estudios de Feed Engineering and Design evaluaron opciones para acelerar la producción y aumentar la capacidad. Navitas Petroleum no es un mero emprendimiento económico. Sus directivos tienen estrechas relaciones con el Estado de Israel. El presidente de la compañía, Gideon Tadmor, tiene además el rango de mayor de las Fuerzas Armadas de Israel. El vicepresidente Kobi Katz es el exdirector general del Ministerio de Infraestructura del Estado sionista. Si bien en septiembre de 2023 la Cancillería Argentina reiteró a través de un comunicado oficial su repudio a las actividades ilegales en las Islas Malvinas realizadas por la empresa israelí que opera de manera ilegítima sobre territorio nacional argentino y sin contar con permiso de explotación de hidrocarburos de la autoridad competente, tanto el gobierno ilegítimo de las islas como la empresa israelí no se dieron por aludidas. Asimismo, cabe recordar que en 2019 la gestión del gobierno Mauricio Macri, dejando de lado los reclamos por los territorios pertenecientes a la Argentina, el Atlántico Sur, entregó mediante licitaciones aéreas del mar argentino estratégicas por su potencial petrolero a corporaciones también ligadas a la corona británica y holandesa, como Shell y British Petroleum. Ahora con Milei todo va viento en popa. Yo me considero católico sedevacantista, por considerar que a partir del fallecimiento de Pío XII en 1958, no aceptar como nuevo Papa a Gregorio XVII, electo como correspondía, incluso anunciado por Radio Vaticano, y sí Juan XXIII, que fue cooptado por la masonería cuando era nuncio apostólico en Francia durante la Segunda Guerra, quien fue el gran artífice del Concilio Vaticano II promovido por la masonería. Ese concilio determinó que se blanqueara una situación que ya venía de larga data, pero que a partir de ese momento tomó visibilidad.
Quienes nos colocamos de ese lado de la iglesia somos vilipendiados y ridiculizados. Pues el sacerdote Dr. Luigi Villa ha publicado un libro titulado La masonería y la Iglesia Católica. Dentro del mismo se encuentra el capítulo Directivas del Gran Maestro de la Masonería a los obispos masones, efectiva desde 1962, ayornamiento del Vaticano II, reelaboradas en 1993 como proyecto progresivo para la fase final. Todos los masones ocupados en la Iglesia Católica deben acogerlas y realizarlas. El mío consta de 33 ítems con todas las instrucciones. No lo reproduzco por su extensión y porque puede ser tedioso para muchos. Solo lo cito para ver si alguno más se saca la venda de los ojos. Caminando lentamente hacia la Tercera Guerra. El Ministerio de Defensa británico ha proporcionado a las Naciones Unidas imágenes satelitales de barcos rusos cargando mercancías en puertos norcoreanos como parte de una investigación sobre envíos de armas de Pyongyang a Moscú. La Federación Rusa ha declarado el inicio de patrullas aéreas de combate a lo largo de la línea de retirada entre Siria y Altos del Golán, ocupado por Israel. Hoy el régimen de Kiev cometió otra masacre de civiles en Donetsk. No hay duda de que el mercado fue atacado deliberadamente mientras la gente estaba comprando. Una vez más, tras derrotas en el frente, los suco-nazis descargan su ira contra la población civil. El número de muertos ante el bombardeo del mercado de Donetsk aumentó de 25 a 30 personas y resultaron heridas. 25 muertos y 20 personas resultaron heridas, afirmó el jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin. Estados Unidos ha lanzado una operación contra el movimiento rebelde Ansar Allah, Houthi, de Yemen del Mar Rojo por razones ideológicas, no económicas o de otro tipo, dijeron funcionarios de la administración norteamericana al Washington Post. Mientras la OTAN lucha con juegos de palabras y compromisos tibios, Bielorrusia, según su nueva doctrina militar, considera un ataque a sus aliados como un ataque a su propio territorio, explicó Artem Butorin, jefe del Departamento de Inteligencia y Análisis del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia. Hezbollah ha paralizado la economía del norte de Israel y no está dispuesto a retirarse de la frontera, por lo que no nos queda más remedio que atacar el Líbano, dicen los medios israelíes. El ministro de el ministro de Defensa yemení: lucharemos y venceremos y derrotaremos a sus acorazados, submarinos y barcos que llegaron a aguas yemeníes, y los hundiremos hasta que lleguen a las profundidades de los mares. La Guardia Revolucionaria cambiará el ángulo de sus misiles hacia Israel, dice el presidente del Parlamento de Irán. Giguna de Latinoamérica. El ejército brasileño ha trasladado un convoy de vehículos blindados a una barcaza donde estarán transportados por el río hasta Boa Vista, cerca de la frontera entre Venezuela y Guyana. Todos están jugando con fuego. Y seguimos con el tema. Robertson es secretario general de la OTAN. La derrota de Kiev pondrá el orden mundial en manos de Rusia. Si Ucrania pierde en el conflicto con la Federación Rusa, el orden mundial será determinado por Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Así lo afirmó el ex secretario general de la OTAN y miembro de la Cámara de los Lores del Parlamento británico, George Robertson. Si ellos pierden, nosotros también perderemos, porque entonces el orden mundial lo determinarán los chinos, los rusos, los iraníes y los norcoreanos. Y mis nietos se sentirán extremadamente incómodos viviendo en un mundo así, dijo al Daily Telegraph. Robertson expresó su preocupación por la falta de voluntad política de los líderes occidentales para enfrentar a Rusia y China. El secretario general de la OTAN pidió a Reino Unido, Unión Europea y Estados Unidos que desarrollen planes para apoyar a Ucrania e influir en Moscú. Robertson señaló que este conflicto tiene potencial de escalada y representa una amenaza para Occidente e intereses. Pero mientras hablan, los tipos siguen echando leña al fuego. Vamos a hablar un poquito de Ucrania. Hombres con dificultad para respirar y alcoholismo están siendo reclutados por las Fuerzas Armadas de Ucrania debido a la falta de combatientes experimentados, escribe Newsweek Polska. Un oficial ucraniano dijo que entre los movilizados hay cada vez más personas de entre 45 y 47 años y que la edad promedio de los soldados ucranianos es de 43.
Los comandantes se quejan cada vez más de lo que están armando unidades de reclutas cuya utilidad en combate es cuestionable. Algunos de ellos ni siquiera pueden disparar porque temen el sonido de un disparo. 3 de cada 10 soldados que llegan al frente no son mejores que un borracho que se quedó dormido porque bebió demasiado y de repente se despertó vestido de uniforme, señaló un soldado. Observen una escena de reclutamiento. Un soldado ucraniano filmó cómo el comando ucraniano entierra los cuerpos de sus soldados muertos en fosas comunes. Los soldados asesinados luego figuran como desaparecidos para dejar a sus familiares sin asistencia financiera ni pensiones. Ojo, son escenas fuertes. Si los rusos hubiesen derribado un avión con sus prisioneros de guerra, ya estaríamos viendo una ola de indignación general por parte de medios occidentales. Los ucranianos lo hicieron y los medios obviamente guardan silencio. Probablemente había alguien en ese avión que sabía demasiado. Uno podía ser Konstantin Danilchenko, quien afirmó que los jefes militares consideran a los soldados ucranianos como carne de cañón. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, en función de la denuncia en Sudáfrica acerca del genocidio en Gaza, por 15 votos a favor y 2 en contra, exige a Israel que tome todas las medidas necesarias para impedir actos de genocidio en Gaza. Israel deberá garantizar que los militares no cometan ningún acto de genocidio. Israel deberá tomar todas las medidas para castigar las incitaciones públicas al genocidio. Israel deberá tomar medidas inmediatas y efectivas para abordar las condiciones adversas a la vida en la franja de Gaza. Israel deberá tomar medidas efectivas para preservar la evidencia de acciones que impacten la Convención sobre Genocidio. Israel deberá presentar al tribunal un informe de todas las medidas adoptadas para seguir las órdenes de este tribunal en el plazo de un mes. La ministra de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, sobre el fallo de la Corte, que no exige un alto el fuego para Israel en Gaza. Creo que en el ejercicio de la orden tendría que haber un alto el fuego. Sin la orden no funciona. Más de 40 exfuncionarios de seguridad israelíes de alto rango, académicos y de renombre y líderes empresariales prominentes escribieron al presidente y al presidente del Parlamento israelí pidiendo la destitución del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, diciendo que representa una amenaza existencial para el país. Los
Los dirigentes norteamericanos están estudiando la cuestión de la retirada completa de sus fuerzas armadas del territorio sirio. Informa la revista Foreign Policy, citando fuentes del Departamento de Estado y del Pentágono. La Casa Blanca ya no está interesada en la misión militar norteamericana en Siria. Actualmente está discutiendo en la administración la cuestión de una posible retirada de tropas, pero aún no se ha tomado una decisión final. Anteriormente, una base militar norteamericana cerca del campo petrolero El Omar en Siria fue atacada por drones, después de lo cual Estados Unidos lanzó ataques de artillería y misiles contra formaciones chiitas pro-iraníes en las cercanías de Deir el-Zor, a 420 kilómetros de Damasco. Están en plena retirada de esa zona. El gobierno de Texas decidió tomar por su cuenta la política inmigratoria y el gobierno de Biden amenazó con enviar al ejército. 27 estados se colocaron a la par de Texas y miles de personas de otros estados están marchando hacia ahí. Estados Unidos comienza a autodestruirse. El gobernador activó el artículo 1 de la sección 10, sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos que permite declarar la ley marcial en el estado y actuar sin tener en cuenta al gobierno federal. Un convoy de camiones se rumorea asciende a miles que se está preparando para converger en la frontera entre Estados Unidos y México la próxima semana. Según la información, también se sumarán los camioneros canadienses. La guerra civil ya se huele, la guerra civil ya se observa. Recordemos que Texas, cuando se unió como un estado asociado. Puede declarar independencia en cualquier momento. Han aparecido videos y fotos del temporal en Bahía Blanca. Son muy extrañas ver líneas rectas en las descargas eléctricas. Se ve más cuando se hacen capturas de fotos, hay que tener una máquina muy especial para hacer los cortes del video, y ahí se ven las descargas eléctricas verticales, bien verticales. Véanlo y saquen sus conclusiones.
algunas apostillas de un siglo maravilloso. El geólogo profesor Ian Pilmer dice sobre el cambio climático inducido por el hombre: el 3% de las emisiones de carbono viene de los humanos, el resto viene de los océanos. Es la mayor estafa científica y financiera que jamás hayamos recibido. No debe trascender que las antenas 5G contienen 4 kilos de cobre y medio kilo de platino, de gran valor en el mercado de joyería. Eso animaría a que amigos de lo ajeno a ganar no menos de $15.000 en caso de robar esos materiales. Silencio. El futuro está en el auto eléctrico. De eso no hay ninguna. La mayor instalación agrícola de Europa está en llama, Planet Farms, terminada en octubre de 2021. Es la unidad de producción agrícola integrada verticalmente más grande de Europa. Ubicada en Italia, ayuda a más de 10.000 agricultores a cultivar sin pesticidas, aumenta los rendimientos y reduce el consumo de agua a través de la última tecnología. ¿Será un accidente? Francia, derriban techo de un supermercado con estiércol. Observen las barricadas. Vamos a terminar. Algo me llama la atención, y no es un hecho menor. Y es que los sitios de derecha, algunos no son liberales, cuando un gobierno combate el comunismo o se manifiesta contra eso, pasa a ser potable para ellos. Es la más clara demostración del árbol que tapa el bosque. Significa allí llanamente el triunfo de la prédica del régimen. Se comieron el relato del comunismo como algo aislado y descolocado que apareció en el mundo como una respuesta a la opresión capitalista. No relacionan, en absoluto, como una creación del liberalismo, a pesar de la cantidad de documentación existente. Para no ir tan lejos, en la historia, los centros neurálgicos de donde surgen las políticas globales son la ONU y el Foro de Davos, comandados por las potencias occidentales donde convergen los más grandes consorcios económicos del planeta. Sin embargo, directivas sociales que emanan de ellos son acogidas por todos los movimientos de izquierda. La sociedad futura que plantean para el 2030 tiene más relación con los países totalitarios que con aquellos que proclaman la libertad. Y cuando digo que no es un hecho menor, me refiero a que esa confusión creada por el régimen, cuando llega a referentes o líderes sociales, retarda una posible revolución.
En 2015, cuando subió Macri, me llevé la sorpresa con dos conocidos de años de lucha que lo habían votado. Ahora me acabo de enterar de dos referentes del nacionalismo que defienden a Milei. ¿Qué tienen en común los cuatro? Son anticomunistas. Bienvenidos a la Agenda 2030. El plan del régimen en nuestro país está claro. Si Milei no tiene estabilidad emocional, lo van a sacar ellos mismos. El reemplazo es el retorno del macrismo con Villarroel. De esa forma, recomponen el 55% que lo votó en noviembre. Macri, con la experiencia de lo que hizo cuando fue presidente, de no cometer los mismos errores, logra tener mayoría en el Congreso y nos cocinan a fuego lento y para siempre. Es tanta la confusión que nos quiere someter al régimen que nos encontramos, que Milei agrupa con su postura anticomunista. Los desastres cometidos no importan. Lo anti tapa todo. Pero por otro lado tropezamos con el oportunismo de los que lo corren por derecha, acusando a Milei de no ser liberal. ¿Dónde convergen todos? En un macrismo atenuado de reformas liberales graduadas como una Villarroel anticomunista. Las únicas voces que parecen opositoras y que están en todos los medios del régimen son Guillermo Moreno, que propugna el retorno a 1945, cuando el 85% de la población actual no había nacido y que el 55% lo rechazó hace 2 meses, y Juan Grabois, con un discurso muy atildado, pero muy pegado al movimiento piquetero. ¿Quién está al acecho? El kirchnerismo que nos trajo hasta acá. Bienvenidos al futuro.